Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Empiezo a saludar a los amigos allí, precisamente, conectados en esta mañana a esta red social, a obviamente Facebook. Arrancamos la semana, arrancamos el día lunes, aquí, reitero, aquí, en la Patagonia, por lo menos aquí en el centro de la provincia de Neuquén, con un sol espectacular, un sol radiante, calor que se eleva y que puede ir marcando la agenda de la semana. Estamos plenamente en un año ya electoral. No empiece a especular con que falta el año que viene, no, estamos en un año electoral, por lo menos aquí en la Patagonia, primera elección nacional que se va a dar el 10 de marzo, es el reflejo de lo que puede llegar a pasar a lo largo del 2019, donde no va a haber vacaciones, donde todos los muchachos se van a acelerar. Se lo dije el año pasado, y sobre todo cuando se generaban las movilizaciones que tenían que ver con la reforma laboral. Le dije, vamos a llegar a terminar el año, y fundamentalmente este año, con 2 dígitos de desocupación. Le dije, la reforma laboral ya es una realidad. No va a pasar por el Congreso de la Nación, puede ser decreto de necesidad de urgencia, o puede ser la realidad que hoy marca concretamente con este modelo económico que la reforma laboral está entre nosotros. Las consecuencias, lamentablemente, son lapidarias. Se está perdiendo no solamente la capacidad laboral, sino que el mercado y el sistema está obligando a los trabajadores a tener que ir en condiciones casi infrahumanas a changuear, a trabajar. Son los expulsados, vuelvo a reiterar, del sistema. Y quiero marcarle a los amigos, a Jorge allí, a Julio, un abrazo grande, que estamos hablando de un nuevo protagonista de la historia argentina, porque el expulsado no es lo mismo que el excluido. Yo reitero, marco esta diferencia y permítame que sea reiterativo a lo largo del tiempo. Quiero decir que el expulsado no es el excluido. El excluido se podría aferrar a un programa, a un plan asistencial, a una contención del Estado. El expulsado no le queda absolutamente nada. Es casi una condena a muerte. Y aunque parezca tremendista lo que le digo, empiézalo a entender de esta manera. 2 dígitos de desocupación terminamos este año. Terminamos con casi el 50% de inflación. Y además le vamos a ir agregando un elemento que es aún más, yo creo, un elemento que tiene que ver con las secuelas que está dejando el endeudamiento argentino. Secuelas que, atención, provocan nuevamente lo que le voy y le vengo repitiendo también, y voy en esta dirección. El default está a la vuelta de la esquina. La falta de pago y la renegociación nuevamente está a la vuelta de la esquina. Y lo digo porque mientras los economistas hablan de un repunte de la economía que favorezca electoralmente a Macri, yo le digo que el año que viene se empieza a profundizar mucho más el plan económico, que además las secuelas son mucho más fuertes el año que viene. Por eso, todo se aceleró. Es un año electoral ya pleno, donde la oposición tiene un rol, tiene un protagonismo. Claro que centraliza la escena Cristina Fernández de Kirchner. Claro que hasta ahora la única referente que aglutina un polo opositor es Cristina Fernández de Kirchner. El problema no está en Cristina. El problema no está ni siquiera en Macri. El problema está en quienes de alguna manera quieren ver esa realidad y quieren ser polo opositor, porque este también es el otro desafío. Si no empezamos a medir que el polo opositor a este gobierno de entrega, de sumisión, de expoliación de recursos naturales, pero además fundamentalmente de expulsión de trabajadores del sistema laboral, nos vamos a confundir y vamos a creer que únicamente tenemos que hablar de candidatos y no tenemos que hablar de frentes comunes. Y digo frentes comunes porque si Cristina es la síntesis de ese polo de unidad, hay que empezar a entender y bajarse y dejar de mirarse el ombligo, sobre todo en la dirigencia opositora. Creo que son tiempos absolutamente de definiciones. No hay tiempo para otra cosa, pero atención. Olvídese que la reforma laboral pasa por el Congreso de la Nación. Olvídese que la reforma laboral pasa por un decreto de necesidad de urgencia. El sistema está haciendo concretamente que la reforma laboral la vivamos en carne y hueso. Vaca muerta, que es la niña mimada, las minas del rey Salomón en la provincia de Neuquén, fue la primera experiencia de un convenio colectivo con reforma laboral.
Fue la primera experiencia de un convenio colectivo con flexibilización laboral. Lo hizo el gremio de los petroleros de Pereira, lo hizo el gobernador de la provincia Omar Gutiérrez y lo hizo el presidente de la Nación Mauricio Macri. Se necesitó una pinza institucional para garantizar la desvalorización del trabajo argentino. Y esa pinza de 3 sectores, gremialistas, obviamente colaboracionistas, gobiernos provinciales que aseguren esa colaboración y finalmente un gobierno nacional que asegura que necesita menos trabajadores porque necesita menos gente que concentre la distribución de la riqueza. Y digo esto de la distribución porque si uno hablara en un término equitativo de la distribución de la riqueza tendríamos que hablar de la gran mayoría. Digo el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Bueno, esto no está, esto no es posible. Entonces empezamos a ver que la concentración es de pocas manos y está en la élite, sin ningún tipo de dudas. Graciela, un beso muy grande. Y digo que es importante, y me parece que aquí quiero compartir con usted este ida y vuelta, agradeciéndole como siempre. No mandé saludo hoy a los muchachos del portal Patagónico de Noticias, la Perón TV, Ignacio, un laburo grande, a Nico Novales, que lo hace rato que venimos en esta tarea de poder colocar el editorial en algunos grupos. Me parece que es una tarea, casi le diría yo, titánica, de poder hacer que haya una red de comunicación, un ida y vuelta, que después usted replica. Vero Bengochea por allí también lo hace y le agradezco mucho. Esto que tiene que ver con colocar el editorial o etiquetarlo en su muro, pero también en otros muros, para que se pueda de alguna manera hacer una cadena de reflexión. Sé que es día lunes, sé que cuesta todo esto, arrancar, reflexionar, empezar a pensar en nosotros, fundamentalmente desde el colectivo ciudadano y desde el colectivo de la oposición y la resistencia. Sé que es complicado, sé que cuesta mucho, pero me parece que son tiempos que hay que por lo menos tomar, no es como un té, es como un mate cebado, le digo en la mañana, compartir. Atención, reitero, la reforma está, lamentablemente, y cada vez se profundiza más. Y los 2 dígitos es la reflexión final que le dejo, porque la Argentina va camino a la desvalorización del trabajo como eje central del desarrollo productivo de un país. Y esto me parece que es lo más grave. Es la secuela más terrible que va a dejar. Acuérdese cuando decíamos necesitamos la cultura del trabajo para generar posibilidades de desarrollo. Bueno, ahí se está atacando la cultura del trabajo. Es minimizar lo que más se pueda el capital humano, lo que más se pueda. Y esto es lo que debemos de alguna manera decirle basta. Basta con ganas, basta con contundencia, basta con acción. Nos vamos a reencontrar mañana, 9:30, otra reflexión, vamos a compartir. Me parece que es importante que en la semana vayamos nutriéndonos. Son tipo de definiciones electorales, reitero, y no hay que desperdiciar absolutamente nada. Gracias por estar, abrazo Utopía a todos los amigos, nos reencontramos mañana 9:30, con otro tema, otra reflexión, con el cariño de siempre, de todos ustedes. Gracias.